Tomamos para hablar con Cecilia del tema de los traumas en la infancia y más temprano hacíamos un poco una diferencia de lo que pueden ser los traumas, digamos, vinculados a abusos y a maltratos en la infancia y que se pueden alargar o perdurar en el tiempo, y después traumas que son de repente más puntuales. Un niño que atravesó una situación de estrés, no sé, estuvo en un choque, vio un asalto, en fin, cuestiones más puntuales que también generan una especie de pequeño trauma, pero que de repente es bastante más fácil de salir, de superar que estos otros que estábamos nombrando. Pero bueno, no le voy a dar más cháchara porque acá la experta es Cecilia Baroni. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No, me gustó esto de pequeño trauma, gran trauma, ¿no? Que me parece que a veces uno lo usa así. Bueno, los traumas en principio tienen que ver capaz que con esto, con una herida, ¿no? Con un daño, con algo que cambia, digamos, nuestra vida a partir de algo que nos genera como un impacto, por lo menos a nivel psicológico, ¿no? Sí. Y también ahora, cuando te escuchaba, yo decía, bueno, a nivel popular en general también todo puede ser usado como trauma, digamos, en esto de que puede haber niveles, ¿no? Ah, quedó traumado, iba caminando y no sé, le quisieron sacar el celular, entonces ahora no quiere pasar por ahí, ¿no? Bueno, eso capaz que es, como vos decías hoy, algo de la vida cotidiana que nos impacta, que nos genera como un cambio en nuestra rutina, porque nos da miedo, porque nos sentimos como que nos van a agredir, y bueno, y al ver el otro esa conducta, está bueno que sepamos que el otro también lo siente cuando alguien tiene algún tipo de daño o alguna experiencia o un hecho traumático, ¿no? ¿Pero eso no es un trauma o sí es un trauma? Podría serlo, pero por eso en esto de lo pequeño, ¿no? O sea, podría serlo según, y está bueno que recordemos también, cómo los adultos reforzamos o no determinadas cosas, ¿no? Porque si reforzamos, bueno, no pases por ahí, entonces, que puede ser una medida de seguridad, pero puede terminar reforzando que una persona termine como más miedosa y que eso ya en vez de ser un trauma pequeño, como decías hoy, termine siendo una gran bola de nieve, ¿no? Sí, igual hay episodios que pueden ser un poquito más fuertes que otros, ¿no? No, por eso mismo. Ahí va a depender del sujeto, va a depender y en este caso que estamos hablando de niños, también de los adultos, de cómo tomen esa situación como para poder llevarla, ¿no? Después, evidentemente, cuando estamos hablando ya de hechos traumáticos más grandes, y está bueno porque diferenciarlo de los otros, de los pequeños, de la vida cotidiana, porque a veces hay muchos padres y muchos adultos que se ponen en esto de no quiero que le pase nada a mi hijo, no quiero que sufra un trauma, ¿no? La diferencia con los traumas, cuando hablamos de traumas que tienen que ver con daño, en general los adultos, a ver, podemos evitarlo si estamos directamente involucrados con el daño, ¿no? Que hablábamos también hoy, por ejemplo, hablaban ustedes hoy más temprano. Bueno, si tiene que ver con abusos, si tiene que ver con situaciones que exponemos a los más pequeños innecesariamente. Sí, aunque no sean ellos la víctima directa y primaria. Ver un niño durante toda su infancia que su padre golpea a su madre, por ejemplo, bueno. Exacto. Pero, no, lo que yo quería decir es que una cosa es lo que a veces algunos padres se ponen aprensivos en esto de querer evitar que le pasen cosas a los hijos, ¿no? Estoy diferenciándolos de aquellos padres que pueden hacer daño, porque son parte también de estos traumas, ¿no? Entonces, aquellos padres que insisten en evitar traumas, en realidad, un trauma va a acontecer y va a pasar, y cómo impacta en el sujeto es lo que le va a dar ese categoría de trauma, ¿no? Pero ¿qué genera un trauma? Claro, lo que genera primero es un cambio, ¿no? Uno ve que, o sea, cuando hay un trauma de verdad, o sea, hay un daño, hay una herida, hay algo que uno no pensaba, por ejemplo, esto que vos decís, bueno, de repente veo que vamos a pensar, un choque, ¿no? Pero yo estoy en el choque. Una cosa es ver un choque y otra cosa es participar en un choque donde, por ejemplo, muere alguien, ¿no? Entonces uno puede quedar con un daño psicológico en el sentido de que después, por ejemplo, no quiero subir al auto, por ejemplo, ¿no? O no puedo manejar o me inhabilita en algo. Entonces un trauma también lo que tiene, para diferenciarlo de esto de la vida cotidiana y de lo que a veces desde el saber popular le denominamos trauma a todo, primero implica un cambio en nuestra vida. O sea, hay un antes y un después de aquello que sucede, o sea, hay un hecho, por eso a veces hablamos más de hecho traumático que de otra cosa, ¿no? Porque hay un hecho que nos puede decir, bueno, acá pasó algo, ¿no? Y en general cuando uno trabaja, y sobre todo con adultos y va hacia atrás, uno recuerda cuál fue el hecho, ¿no? Por ejemplo, bueno, entraron a mi cuarto.
me robaron, coparon la casa, hubo abuso, hubo violación. Bueno, estamos hablando de cosas que nos conmueven psicológicamente y por eso quiero ser clara porque nos marcan un antes y un después, ¿no? Está clarísimo, Y ese antes y después tiene que ver también con conductas, con cambios en nosotros, con cambios en nuestros afectos, con cómo nos relacionamos con los demás. Por eso en general también nos enoja cuando los demás nos dicen, estás traumado, ¿no? Sos un traumado, o sos estás un traumado, sí. o qué te hicieron, o qué te pasó, porque el otro empieza a darse cuenta que hay un daño en esto de, bueno, de que capaz que no fluye mucho como uno se mueve socialmente, o que aparecen miedos medio irracionales, bueno, vamos a ir y el otro no quiere ir. Y a veces es cierto que si uno sufrió un hecho traumático, que en general, a eso iba hoy, no estamos librados, ¿no? De que nos pasen cosas, y menos hablábamos el otro día, en sociedades tan violentas, y en sociedades donde no nos estamos cuidando entre nosotros. Entonces, en general puede pasar que haya alguna situación en la cual, bueno, hay un antes y un después, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo acompañamos también esas situaciones donde, se acuerdan que una vez yo le decía, bueno, tratar de no minimizar, ¿no? Un hecho también tiene que ver con darle importancia, con darle su lugar, pero también con ir sanando, porque ¿cómo vamos sanando algo que nos cambia la vida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y una es poder, bueno, ¿se acuerdan que una de las cosas que yo les decía es también, pedir ayuda en el caso de realmente cuando hay algún suceso que nos cambia la vida, tenemos que poder pedir ayuda, pero además pedir ayuda, por un lado profesional, y si no podemos pedir ayuda profesional, alguien que esté de nuestro lado. ¿Se acuerdan que yo insisto en eso? Porque si no, entonces a veces el que no esté de nuestro lado no colabora en un proceso, digamos, de sanación o de sentirse bien. Cuando hablas de que esté de nuestro lado es que logre empatizar y poder decir, yo te entiendo. Exacto, yo te entiendo y te acompaño en esta, y bueno, y vamos a buscar una solución para salir, porque también es cierto que a veces uno cuando aparecen situaciones en las cuales uno queda como muy impactado, hay un tiempo para poder salir, hay un tiempo para sufrir ese impacto, ¿no? Imagínense, a ver, en esto que a veces ahora sale y todo el mundo está hablando, pero imagínense una violación. Bueno, si hay una violación y hay una niña, un adolescente que queda impactado, que eso le cambia, que además puede haber un shock que lo puede olvidar, o sea, que después recordar. Bueno, ¿cómo yo acompaño eso sin que sea la persona convertida, como pasa usualmente, en la culpable de la situación? ¿No? Entonces, cuando yo digo hablar con alguien que esté de nuestro lado, saben que no me va a culpabilizar, que me va a entender, que va a poder, bueno, saber que eso requiere también un tiempo, y que además, esto es interesante, que diferencia cuando hay un trauma de verdad, digamos, en esto de lo duradero y no aquello que llamamos trauma, pero que puede ser de la vida cotidiana. Sí. Es que cuando se genera un daño, ese daño nos va a ir acompañando durante toda la vida, ¿no? Y que a partir de lo que vayamos haciendo con eso es que nosotros vamos a ir sanando y pudiendo acomodarnos y, bueno, y volver a confiar o volver a poder generar otro proyecto de vida más allá de lo que nos pase, ¿no? Confiar, creer o lo que sea que esté impedido por el trauma, y también supongo que entender que todo el mundo tiene distintos tiempos, ¿no? No sé, de repente la muerte trágica de un ser muy cercano, por poner un ejemplo X. Sí. Y bueno, hay gente que de repente lo supera más rápidamente y gente que realmente le cuesta mucho tiempo poder volver a conciliar el sueño, poder volver a sonreír, qué sé yo, parecen frases un poco cursis, pero hay gente que realmente queda como... Sí, y está bueno diferenciar esto que vos decís recién, que una cosa es un duelo normal y otra cosa es cuando hay algo trágico que nos lleva a otro tipo de daños, por ejemplo, un miedo, ¿no? A que vuelva a pasar. Y una cosa que yo sé que estamos redondeando, que también a veces pensamos que es un trauma, y cuando sucede algo grave, digamos, se puede dar una sucesión de hechos traumáticos, porque la persona empieza a fallar de lo que porque está sufriendo, evidentemente. Entonces pueden haber una secuencia de cosas que nos suceden que van como también generando mayor malestar, ¿no? Y que van, bueno, como... digamos que dejando esa situación también de lado, porque evidentemente cuando también tenemos un trauma no somos conscientes muchas veces de lo que nos lo generó, porque lo vamos olvidando para poder vivir, pero bueno, se nos van sumando otras cosas. Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, la seguimos, nos vemos la que viene. El próximo martes seguimos con algún tema vinculado a niños también. Gracias.